creo que es el tema número 4, no, 3, perdón, tema 3. ¿Verdad? Entonces, como les hacía mención ahí en pequeño video, ya ustedes pues van a tener chance de escucharme ahí durante 9 minutos, donde les hablo de generalidades de las cooperativas propiamente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, es una lectura previa a esta parte de las cooperativas. Lo más esencial que voy a mencionar ahora es la importancia de poder tener ustedes conocimiento muy general de la lectura, de la composición de cada uno de los tipos de cooperativas. En algunos casos, estos elementos nos traen algunas líneas de procedimiento de registro contable. Entonces, por eso es importante, pues, al menos tener una noción de qué se trata cada uno de los tipos de cooperativas que podríamos encontrarnos dentro de la práctica didáctica, ¿verdad? Trabajamos mucho con la cooperativa de comercialización, algunos de tipos de ahorro y crédito también. Me parece que, bueno, esta no, dentro de ejercicios, más que todo, de servicios también me parece que tenemos. Hay algunos tipos de cooperativas que el concepto de ellas sería importante que ustedes lo repasen, ¿verdad? Algunas generalidades, el tipo de administración, o sea, el conocimiento de aspectos que contiene la misma ley de las cooperativas, aunque aquí sería muy importante pues leerse la ley de las cooperativas, pero el curso en la materia en sí entre comillas, no promueve, o sea, yo no siento que promueva esa lectura, pero el profesional contable tiene que, obviamente, conocer muy de lleno, muy a dedillo la legislación de cooperativas. Vean ustedes que cuando hablamos de la contabilidad, cuando hablamos de la contabilidad tributaria, no estamos hablando solamente de una cuestión meramente de ley de impuestos de renta, sino también las estructuras dentro de las estructuras de las formas de los tipos de empresas o de entidades, ¿verdad? Hay algunas que están tipificadas en el Código de Comercio, otras están tipificadas en el Ministerio de Trabajo, como son las cosas, como es el caso de las cooperativas y las asociaciones solidaristas, también las fundaciones, están el ente, digámoslo así, control regulador o que vela por el cumplimiento de estos lineamientos, es el Ministerio de Trabajo y otras líneas que la misma legislación ha creado, federaciones o confederaciones que velan, que velan por la Federación de Cooperativas, FEDECOP creo que es la que vela por todo el trabajo operativo, administrativo que se cumpla de acuerdo a la legislación que tienen las cooperativas. Entonces, siempre tenemos que ubicarnos, el profesional que se encuentre en un tipo de empresa, un tipo de empresa, sociedad anónima, responsabilidad y todo eso, pues tendrá que tener al dedillo el Código de Comercio donde establezca las características de esta entidad y pueda hacer o registrar o alinear el registro de las operaciones, de las transacciones en pro de los lineamientos respectivos del tipo de empresa. Lo mismo sucede en las cooperativas, ¿verdad? Pues habrá que tener al dedillo muy claro la legislación de la ley de las cooperativas y lo mismo que la ley de las asociaciones solidaristas. Por lo tanto, el profesional, pues si está en obviamente si está en si es un contador o o está auditando una entidad como una asociación solidarista, pues lo primero que tiene que hacer es conocer la ley de principio a fin, ¿verdad? Y para poder pues también hacer sus análisis o sus procedimientos o sus registros acorde a lo que establece la misma legislación y no entrar en errores de registro entre la práctica general y lo específico. Eso son elementos importantes. Entonces ahí es sumamente importante pues conocer en el caso de las cooperativas la legislación de cooperativas, donde también nos habla de federaciones, cuando una cooperativa está asociada, porque pues, la cooperativa es un ente propio de economía solidaria,
¿verdad? Donde hay un grupo de personas que se reúnen, se determinan y pues establecen la cooperativa en pro de buscar beneficios que sustenten y sustenten sus actividades, ¿verdad? Propiamente. Entonces, del tipo que corresponde. Entonces, hay un ente mayor que es una federación pues, que alinea precisamente en conjunto cooperativas para poder pues, que se establezcan algunas líneas de acción de acuerdo a la legislación que se tiene prevista. Bueno, aspectos ya que nos va a importar, y como lo digo ahí, es la parte patrimonial y la estructura del patrimonio, cómo está compuesto la estructura patrimonial. Entonces, como aquí dice, como vemos, tiene una variedad, bueno, capital social, fondos y reservas, cuotas de administración y bueno, alguna cuestión de cuotas, estructuras que propiamente pues, son parte del patrimonio de la cooperativa. Aquí tenemos un asiento de apertura, no muy lejos del conocimiento que ustedes tienen, simplemente verán que tiene mucha estructura de acuerdo a lo que ustedes ya conocen, suscripción, suscriptores contra suscripción, bancos, bueno, son elementos que no voy a entrar en detalle, son cosas que ustedes ya manejan o han manejado, que lo han visto primero en contabilidad, lo ampliaron en contabilidad intermedia 2 con respecto a las sociedades anónimas, la sección patrimonial, y también lo vimos un poco al inicio de este curso. Pues aquí aunque son tipos de empresas diferentes, pero la estructura prácticamente es lo mismo. Lo que cambia son algunos conceptos de nombres de cuentas específicamente. Bueno, ahí ustedes ven ese ejemplo. Luego, algunos procedimientos. Sí, estos procedimientos son importantes tenerlos presentes a la hora de hacer el registro del cierre de operaciones, ¿verdad? Específicamente, porque aquí vamos a ver que el asiento del cierre de la cuenta pérdidas y excedentes se llama en el caso de las cooperativas, no es pérdidas y ganancias como la conocemos, sino como pérdidas y excedentes. Pues esa cuenta igual es una cuenta transitoria, la cual tiene como misión hacer el cierre de los ingresos y gastos de la cooperativa y genera genera el excedente, lo que se conoce como excedente. Bueno, se genera el excedente que desde un enfoque lineal a las sociedades anónimas sería la utilidad net, la utilidad no distribuida, aquí serían los excedentes por distribuir, ¿verdad? Entonces esos excedentes por distribuir, pues se cierran con ingresos y gastos, se cierran con pérdidas y excedentes, y al final pérdidas y excedentes se va a cerrar precisamente con una serie de cuentas, ¿verdad? Una serie de cuentas en la cual recuerden ustedes que en contabilidad pérdidas y ganancias se cerraba pérdidas y ganancias contra impuestos sobre la renta por pagar y utilidades por distribuir. Aquí la cosa no, aquí la cosa no es contra impuestos sobre la renta, sino una serie de cuentas como reserva legal. En sociedades anónimas existe también la reserva legal. Bueno, reserva legal, reserva para el bienestar social, reserva de educación. Estas cuentas son fijas, son de aplicación directa porque así lo establece la ley de cooperativas. Dice, por ejemplo, la reserva legal es una especie de garantía para los acreedores forma parte del patrimonio. Bueno, eso es la reserva bienestar social actualmente es de 6%, es una reserva para ayudar a los sociales cuando tengan problemas de carácter social. Entonces, la cooperativa se ve en la obligación de hacer esta reserva, y esa reserva va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y la única forma de hacer uso de esa reserva es cuando se compruebe que se está haciendo para el carácter que se está estableciendo. La ley establece los procedimientos. Entonces, ustedes verán que en las cooperativas existen un comité de bienestar social, un comité de educación, un comité de lo que considere la cooperativa importante, pues ahí establecen los comités, y esos son los que tendrán políticas y procedimientos, o sea, reglamentos para la aplicación. Bueno, entonces podemos tener ahí una reserva de educación. Estas son reservas
son patrimoniales, como dice, son 3 reservas patrimoniales. También se puede establecer cualquier otra reserva especial. O sea, las cooperativas pueden también, a través de todo esto surge de los excedentes. Entonces, una cooperativa puede tomar la decisión de crear cualquier otra reserva y enviar la distribución de dineros hacia esas reservas para la atención según la reserva, según corresponda lo de la reserva, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3 tipos de patrimonios. También puede establecerse cualquier otra reserva especial. Se calculan, bueno, eso es otro de los puntos importantes, ¿verdad? Calcular, qué sé yo, calcular intereses sobre certificados de aportación. Bueno, los certificados de aportación precisamente es el certificado, viene a ser como la acción, ¿verdad? De una sociedad, de una sociedad anónima. Viene a representar, es el documento que hace constar que una persona es asociada a una cooperativa. Entonces tiene certificados de aportación. Esos certificados significan que son parte del capital social, y pues devengan intereses. Entonces, cada año estos parte de los excedentes a distribuir, pues de ahí se calculan los intereses y son parte de la distribución, ¿verdad? Entonces, también tenemos, dice ahí, se calcula lo correspondiente a la cuota asociada al retorno. La cuota de cada asociado del retorno, se calcula lo correspondiente a cada asociado del retorno. O sea, el retorno es una proporcionalidad, es una proporción de excedentes que se les distribuyen al asociado, ¿verdad? Es como ese reparto de excedentes, digámoslo así. Bueno, es parte, ¿verdad? Es parte de esa proporcionalidad que se le entrega al asociado, ¿verdad? Según su participación dentro del ingreso obtenido por la cooperativa. O sea, por ejemplo, si una cooperativa, qué sé yo, vendió 1.000.000 de colones y ese 1.000.000 de colones, el asociado hizo un aporte de mercancía o de servicios según corresponde el tipo de cooperativa, qué sé yo, 40.000 colones durante todo el periodo, pues lo que se saca es una relación por un factor ahí al cual se le llama factor de retorno. Bueno, eso lo vamos a ver en la práctica, algunos ejercicios lo expliqué, esos 2 que les envié. Entonces aquí explica cómo se calcula esa tasa, ese retorno a la sociedad. Como dice, se estima un porcentaje de mercancía, bueno, se multiplica el porcentaje de lo vendido con lo recibido a cada asociado, se hace el retorno, se divide entre el retorno, se multiplica el porcentaje de lo vendido para determinar la parte vendida y este último porcentaje de retorno. Bueno, eso es lo que explico en uno de los videos prácticos, ¿verdad? Estos elementos de cómo calcular la tasa de retorno, el factor de retorno. Después el acento de cierre, nada del otro mundo, ¿verdad? Cosas que ustedes ya saben, ingresos contra pérdidas y excedentes, pérdidas y excedentes contra gastos, cierre, y luego viene lo que es el asiento del cierre de pérdidas y excedentes. Este asiento sí es muy, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Vemos que pérdidas excedentes, pues este valor es el resultado de los ingresos menos los gastos, y luego hacemos una distribución. De esta parte aplicamos un 10%, la reserva legal, un 10%, o sea, se coge un 10% con el cuidado que, como dice aquí, hasta cubrir un tercio del capital suscrito actual, un tercio del capital suscrito actual. O sea, llegamos a eso. Ese sería nuestro límite. ¿Me escuchan bien? Sí. Oigo ahí el equipo fallando. Sí, profe. Ok. Bueno, muy bien. Entonces acá, lo que dice aquí, lo que sobrepase el tercio anterior se distribuye entre los asociados en certificados de aportación. Bueno, esos son elementos ya propiamente
propiamente procedimiento contable, ¿verdad? Entonces aquí ya nos está dando una alerta que tenemos que tener cuidado cuando tengamos que hacer, cuando estamos en el momento de la práctica, del enunciado del ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí considerando que todo es normal, se aplica el 10% de miembro, entonces se va un 10% a reserva legal, luego tenemos la reserva de educación, el 5%, es ilimitada. ¿Qué quiere decir que es ilimitada? Bueno, ahí se va acumulando a través del tiempo lo necesario. Ahí, siempre que tenga excedentes, tendrá que aplicar el 5% y va incremento. ¿Y cuál es la intención de esta reserva? Pues es brindar educación a los asociados mismos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que la distribución del excedente no es simplemente tome y vaya y haga, sino que parte del excedente hay un compromiso legal, se da la educación y eso pues ya las cooperativas tendrán sus procedimientos según lo que establezca para fomentar esa educación ya sea al asociado o sus familias, ¿verdad? Entonces aquí pues aplica un 5%, se va ahí a la ver. La reserva de bienestar social, que es ilimitada también, en la misma línea. Bueno, aquí en la reserva, santísima, ya salió el perro aquí, me perdonan ahí. Aquí, en la reserva de educación, vamos a ver especialmente en las empresas, en las cooperativas de consumo, sí. Hay cooperativas que tienen, como las de consumo o comercialización, bueno, tienen el de comercialización tiene esa particularidad de vender, no solamente vender sus productos a los asociados, sino también vender sus productos a personas externas o terceras personas que no son propiamente asociados. Entonces resulta que en la parte de educación se debe identificar los excedentes originados para los asociados, los cuales tienen que cumplir sus repartos según las condiciones establecidas, y los excedentes originados por ventas o por ingresos a terceras personas que no son asociados. Pues resulta que de acuerdo a las leyes de cooperativas, esa proporcionalidad de excedente originado por venta a terceros, la totalidad no se debe distribuir a los asociados, sino que la totalidad de ese excedente originado por la venta a terceros debe irse a la reserva de educación. Entonces, cuando tengamos que observar dentro del enunciado esos elementos, pues tenemos que tomar en consideración, ver qué tipo de cooperativa es y si esta cooperativa, con el tipo de cooperativa, vende o presta servicios a terceras personas, o sea, que no son propios asociados de la cooperativa, pues entonces tenemos que hacer una separación o identificación del excedente, ¿verdad? Identificar qué parte del excedente es originado producto de esas ventas a terceros y ese excedente el 100% tiene que irse para la educación, además del 5% que debe aplicarse a la parte proporcional que se le da a los asociados, ¿verdad? Entonces, no siempre es el 5% exacto, no siempre, porque va a depender de eso, si le vendo a terceros. Es uno de los cuidados que tenemos que tener cuando estamos viendo algún ejercicio didáctico con respecto a algún enunciado con respecto a esta reserva, ¿verdad? La reserva de bienestar social es ilimitada, es el 6% aplicable. Después, la cuota al CONACOP, Consejo Nacional de Cooperativas, dice que el CONACOP le corresponde el 2% del excedente neto, ¿verdad? El 2%, pero hay un pero. En caso que cooperativas que formen parte de una unión o federación, que sea, está el CONACOP, que es un ente obligatorio por ley, ¿verdad? Que al cual debe mantenerse una reserva ahí del 2%, y si tuviéramos, eso debe partirse, debe entregarse el 2%, pero además, si la cooperativa pertenece a una unión de cooperativas o una federación de cooperativas, entonces este 2% se parte.
¿ya? Se parte, queda un 1% para el CONAPOP y el 1% restante lo recibirán las uniones o federaciones. O sea, si una cooperativa pertenece a una unión o una federación a la vez, o sea, a dos entidades adicionales, pues el 1% será para el CONAPOP y el 1% restante sería 50% para una, perdón, sí, el medio por ciento para una y el medio por ciento para otra, ¿verdad? Entonces eso, pues el 1% restante se divide según sean las entidades a la cual pertenezca esa cooperativa, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los cuidados que tenemos que observar en una cuestión de didáctica. Después está el CENECOP, que es el Centro de Educación de Cooperativas, máximo 2.5, excedente neto, aquí. Entonces, vean ustedes también, ahí podríamos decir que entre educación hay dos partidas, ¿verdad? La propia, la de la cooperativa misma, y otro al Centro de Educación de Cooperativas, es el centro que se encarga de la formación bueno, toda la formación de cooperativas y eso, ¿verdad? Luego, pues la parte que corresponde a intereses por pagar, del capital pagado, de las aportaciones o de los certificados de los asociados, y el resto ya, la liquidación, pues se va a una cuenta llamada excedente por pagar. ¿Verdad? Este asiento sí es uno de los asientos de más cuidado, ¿verdad? De más cuidado en cuanto al cálculo se refiere, por eso pues me extendí un poquito más aquí, poco más de lo que lo hago, lo que he dicho en el video anterior. Bueno, muy bien, eso es en términos generales con respecto a cooperativas. Luego, pues viene el elemento de la parte de asociaciones solidaristas, que ahorita pues hablamos un poquito de ello. ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachas y muchachos? Profe, en mi caso no. Sí. Bueno, ya he visto esa parte, digámoslo así, conceptual de las cooperativas en una forma muy rápida, ¿verdad? En realidad es un tema muy enriquecedor. Si ustedes aquí, bueno, si ustedes tuvieran que trabajar en una cooperativa donde se aprende mucho, un cambio totalmente estructural, contable, muy diferente a lo que se puede ver en empresas de tipo... ¿cómo se llama? Tipo capitalista, ¿verdad? Sí, capitalista, sí. Es una cuestión muy diferente. Otra línea totalmente. Bueno, vamos a ver aquí esa práctica número 1 donde nos habla, nos está haciendo una simple solicitud muy pequeña, hacer un asiento de un asociado que posee 2 certificados. Eso es todo lo que hay que determinar. Entonces, como solamente eso tenemos que determinar, pues se notan ahí una información donde partimos del excedente por pagar, productos recibidos y los vendidos. Entonces, el excedente por pagar, como ustedes lo observaron en el asiento de cierre, pues es el último cálculo, digamos, el último elemento de cálculo que surge, es el resultado que surge del excedente por distribuir, restándole todas las reservas, las cuotas ahí a entidades y las cuentas por pagar al interno de los asociados. Entonces, ¿qué queda? El excedente por pagar, es el neto prácticamente. Entonces aquí, se nos está dando ese excedente neto, entonces tenemos que tener claro que ya todo el procedimiento contable anterior, de ahí para atrás, pues fue dado para llegar a ese número. Bueno, muy bien, entonces esto es una cooperativa de comercialización. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Bueno, voy a presentarles todo ahí, vean acá. Aquí estamos aplicando aquel paso creo de cuatro pasos, ¿verdad? El cálculo bueno, el cálculo del retorno, ¿verdad? El cálculo del retorno lo estamos calculándolo acá con respecto a esta cooperativa. Esta cooperativa tiene ventas de mercancías, entonces tenemos aquí, suponiendo que las ventas de mercancías son únicamente a los asociados, ¿verdad? A los asociados, no hay terceras personas. Partimos de este supuesto porque de lo contrario, pues tendríamos que identificar
tendría que decirnos el ejercicio para poder identificar qué proporcionalidad de esas ventas corresponden a ventas de no asociados, digámoslo así, a terceras personas, para poder identificar el excedente que aporta esas terceras personas, la cual debe llevarse a la cuenta, a la reserva de educación, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues partiendo de ese supuesto que todas son ventas asociadas, pues tenemos ventas, acá comenzamos a calcular la tasa de retorno, donde tomamos las ventas, las dividimos entre los productos recibidos, o sea, las ventas es lo que del total de productos recibidos por los asociados se logró colocar en 745.000 colones en ventas, ¿verdad? Y esto nos da un porcentaje, un porcentaje o un factor de lo vendido, ¿verdad? En este caso, en términos porcentuales, está calculado aquí, un factor de lo vendido. Y luego, pues, calculamos el porcentaje de retorno, donde tomamos el excedente por pagar y lo dividimos entre el total de ventas. Eso nos va a dar un factor de retorno a pagar. Entonces, ¿para qué ambas cosas? Para estos dos factores, o este porcentaje y este factor. Bueno, si un socio, como nos dice el ejercicio, que dentro de esos productos recibidos hay un socio que entregó 41.500. Entonces significa que esos 41.500 que recibimos de ese asociado, ¿verdad? Pues sacamos un factor de lo vendido. Bueno, entonces se parte aquí con este porcentaje, se parte de la línea que el total entregado por el asociado, pues se logró colocar en ventas 35.660. Entonces, este es el valor del monto vendido. Entonces, ese valor del monto vendido, pues se le aplica el factor de retorno. Entonces, aquí ese factor de retorno, que es producto de los excedentes, como lo podemos ver acá. Entonces, eso nos garantiza que ese factor de retorno es la proporción que le debemos retornar al socio producto de la venta del producto que él nos entregó. Obviamente las cooperativas, cuando un asociado entrega su producto, pues le está comprando el producto, ¿verdad? Le está comprando con el compromiso, pues lo va a ver como todo, ¿verdad? Se vende a un precio mayor y la obtención de la ganancia, pues la persona que es asociada, pues va a tener un rédito, ¿verdad? Un ingreso. En sociedades anónimas se conoce como dividendos, aquí se conoce como excedente a distribuir, ¿verdad? Entonces, y esta es la cuota que se le va a entregar. Por otro lado, tenemos aquí los intereses sobre certificados de aportación, que son dos, ¿verdad? En este caso, el ejercicio nos dice que son dos, a 200 colones, son 400 colones. Este señor tiene un aporte de 400 colones por el 12% anual, pues le corresponde en el año 48 colones. Entonces, tenemos aquí excedente por pagar, ¿ah? Contra intereses sobre certificados de aportación y bancos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí lo laborioso es hacer la aplicación de lo que el libro nos dice para el cálculo del porcentaje de retorno. Bueno, muy bien, entonces pasamos al otro ejercicio que es el número 2, pero bueno, el 2 ese es muy semejante, yo no lo quise explicar en el video anterior, ahí se los dejo para que ustedes lo vean, cómo quedan, para que lo hagan, porque es muy semejante el cálculo y todo lo que es, y además es la misma línea de cooperativa, ¿verdad? En el número 3, que es una cooperativa de ahorro y crédito, entonces, en las cooperativas de ahorro y crédito, el retorno por pagar se distribuye con base en los intereses pagados. Entonces, son uno de los elementos que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? De los intereses pagados. ¿Pagados por quién? Por los asociados, ¿verdad? No por la cooperativa, sino por los asociados. ¿Cuánto? Supongamos que esta cooperativa es una cooperativa que presta únicamente, bueno, ahorra, el asociado puede ahorrar y además puede generar también préstamos de efectivo, ¿verdad? Entonces, préstamos de dinero para sus fines, para lo que fuese, ¿verdad? Para las líneas que la cooperativa tiene establecidas. Entonces, el asociado paga intereses. Esos intereses recibidos de los asociados y los intereses que la cooperativa misma paga producto de los ahorros que también tienen los asociados, pues sacan una relación de ingreso menos gasto, más otros gastos ahí, ¿verdad? Que se puedan aplicar, administrativos y todo lo que tenga que haber habido por haber. Entonces eso nos genera un excedente neto.
¿verdad? También un excedente neto donde su ingreso principal por naturaleza son los intereses, ¿verdad? El cobro de intereses. Entonces ahí eso es importante. Entonces esos intereses pagados es la fuente que nos va a hacer la fuente o la base para la cual nos va a determinar la tasa de retorno. Bueno, entonces aquí tenemos esta cooperativa del último centavo, donde sus asociados nos da ahí que tuvimos un excedente, lo mismo, muy excedente por pagar. Ya sabemos de dónde surge ese excedente, 92.600, un total de intereses pagados por los asociados en el periodo, bueno, eso fueron pagados 274.000 por tres grupos de asociados. El primer grupo son 750, el primer grupo pagó 750, el segundo grupo 1.500, el tercer grupo 2.100, la cooperativa tiene en circulación 10.000 certificados, a 50 colones cada uno, un 8% anual. Hacer el asiento, bueno, veamos que es muy semejante, solamente que aquí cambia un poquito porque aquí no se generan ventas, lo que se genera son intereses. Entonces, tenemos acá bueno, tenemos los excedentes dividido entre los intereses pagados, ¿verdad? Tenemos el excedente, eso nos va a la tasa de retorno. Entonces tenemos un asociado que pagó intereses de 1.500, ¿verdad? Entonces esos intereses que fue parte del aporte que está entregando el asociado dentro de estos intereses pagados, ¿verdad? Lo multiplicamos por esta tasa de retorno, entonces sobre los intereses que él pagó le vamos a hacer un retorno de 506. Entonces vean ustedes que pues obviamente el interés, si el asociado quisiera sacar la tasa de interés efectiva, pues va a ser mucho mejor a la que pagó 1.500 porque le devolvieron 506. Entonces, bueno, eso es un análisis que no tiene que ver nada no tiene que ver nada con el ejercicio, pero que ustedes pues en algún momento puede servirles de algo. Entonces ahí tenemos que el retorno a pagar a los asociados son 506, intereses sobre certificados de aportación. Entonces aquí el cálculo de los intereses, ¿verdad? Un cálculo simple, sencillo, método simple, cálculo simple. Y tenemos el asiento. El asiento ya lo conocemos, lo hemos hablado, ¿verdad? Básicamente. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo está claro como las aguas turbias del río Cieneguita. Todo claro, profe. Voy a hacer una pausa aquí en todo. Ahora sí. Bueno, muy bien. Nos vamos a la práctica 4. Es que estaba buscando la práctica 4 porque ya esta sí no la coloqué aquí. Así como enunciado, como aquí viene. Bueno, la práctica 4 dice, es una cooperativa de comercialización también. Y dice que esta cooperativa, ustedes lo pueden ver en la página 113 del libro, si tenemos el mismo folleto, y dice ahí que esta cooperativa vende melones que recibe de sus asociados al terminar el año fiscal 2017, tiene los siguientes datos. Ahí tenemos excedentes y pérdidas. Vean ustedes que se nos está dando excedentes y pérdidas, no el excedente por pagar, muy diferente a las otras que hemos visto, ¿verdad? Las otras nos han dicho excedentes por pagar, aquí nos está diciendo excedentes y pérdidas, o sea, es el resultado de los ingresos menos los gastos, ¿verdad? Todavía sin aplicación de las reservas, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los cuidados que, bueno, a la hora de leer, pues que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? La cooperativa tiene emitido 2.500 certificados, su aportación del 100%, perdón, de 100 colones de aportación al 5%. Haga los asientos de cierre, vea que se nos pide el asiento de cierre, sabiendo que pertenece a la Unión de Cooperativas Meloneras y el pago a un asociado que entregó productos por 18.400 que tiene certificados de aportación de 6 certificados de aportación. Bueno, entonces aquí pues tenemos primero que todo, ¿verdad?, el cálculo, vean ustedes, el asiento de pérdidas y ganancias para poder determinar el excedente por pagar. Este numerito es el que nos han dado
en los ejercicios anteriores. Aquí tenemos que calcularlo de acuerdo a la orientación que tenemos dado, pues, según lo que nos dice la parte conceptual. Nos habla de aplicar el 10%, nos habla de reserva legal, nos habla de aplicarle la reserva de educación del 5%, tomamos en consideración que no se le venden a terceros y por lo tanto que se reserva el bienestar, la reserva de bienestar social, ¿verdad? CONACOP, en este caso, porque recordemos que pertenece a una unión melonera, por lo tanto, el 2% se divide en 1% y en 1%, ¿verdad? Entonces, ahí lo vemos en la distribución. El CENECOP, que le pertenece el 2.5%, y aplicación de los intereses de aportación, 12.500, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo calculamos esos 12.500? Pues ustedes, toquecito, voy a hacer hagan el cálculo ahí en su calculadora. Voy a tener un toque aquí. Entonces, cogemos ahí, ustedes cogen los 2.500 por 100, ¿verdad? Multiplicado por el 5%, entonces nos da los intereses por certificados de aportación, 12.500, ¿verdad? Y ya pues hacemos el cálculo y el resto sería excedentes por pagar. Bueno, ahí tendríamos ese asiento que no está dado. Bueno, que en los anteriores no nos habían pedido, aquí sí. Y una vez que tenemos los excedentes por pagar, pues hacemos toda la distribución, tomamos en consideración las ventas, tomamos en consideración el excedente por pagar para poder calcular el retorno, ¿verdad? Esto se hace. Entonces aquí vemos bueno, el contexto, ¿no? Vemos ya las ventas, productos recibidos, sacamos el porcentaje de lo vendido, el excedente, dividido entre el total de ventas, eso nos da la tasa, nos da el factor de retorno. El socio entregó 18.400, de esta parte se vendió un 77.69%, o sea que el monto vendido del aporte que hizo este socio fue tan solo de 14.295, y sobre eso aplicamos el factor de retorno, por lo tanto le corresponde un retorno de 2.417.76. Luego el cálculo de intereses por interés simple, aquí ustedes lo tienen listo, y hacemos el asiento contable. También por el pago de un asociado que aportó esta cantidad, ¿verdad? 18.400. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. El número 6, el número 5 es de industrialización. Bueno, no, vamos a verlo aquí. Vamos con el número 5. Sí. Listo. Bueno, dice aquí el número 5, una cooperativa de industrialización, en la cual la distribución del retorno se hace de acuerdo a los salarios pagados. Veamos uno de los elementos que nos está diciendo, ¿verdad? De orientación, el retorno se hace de acuerdo con los salarios pagados. Entonces tenemos una cooperativa de tejidos unidos, ¿verdad? Cuando hablamos de salarios pagados, porque es parte del supuesto aquí que los trabajadores son parte de la cooperativa. O sea, esta cooperativa los trabajadores son asociados, ¿verdad? O sus familias son asociadas y por lo tanto, pues, por eso es que se toma como referencia los salarios pagados. Entonces nos dice, la cooperativa Tejidos Unidos RL está constituida por 40 empleados, todos asociados, y al final del año 30 de 9 de 2017 tiene los siguientes datos. Excedentes y pérdidas, vean ustedes también igual, de excedente y pérdida, no nos están diciendo los excedentes netos. Certificados de aportación, los salarios de vengados, ahí están dados, y hacer los asientos de cierre respectivos y el pago de un asociado que debe un salario de 34.000 colones. Entonces tenemos el asiento, ¿verdad? El que tenemos que tener cuidado. En este caso no pertenece a ninguna unión de cooperativas, ninguna federación de cooperativas, por lo tanto el 2% se aplica íntegro al CONACOP, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la distribución correspondiente y el excedente por pagar, ¿verdad?
Ya una vez calculado el excedente por pagar, pues la reserva va directa al 5%, no hay ninguna dificultad, partiendo que todavía estamos dentro del tercio de capital social, aquí no hay ninguna distribución, bueno, no hay nada que aplique, ¿verdad? Entonces, estamos dentro del margen, todo normal, y ya una vez calculado el excedente por pagar, pues procedemos a hacer el cálculo de pago al asociado, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Entonces, como está claro, es el factor de retorno, bueno, el retorno se toma como base los salarios pagados, en este caso el excedente por pagar dividido entre los salarios pagados nos da el factor de retorno, el salario, los salarios devengados por el socio son de 408,000. Bueno, creo que aquí decía 34, ¿verdad? Sí, es que es el ejercicio aquí. Dice un salario devengado de 34,000. Bueno, aquí no, tenemos una diferencia, una actualización de la diapositiva. Tal vez, yo no sé si en el libro de ustedes dice 408,000. No lo sé. Bueno, creo que, bueno, aquí dice, bueno, los salarios, perdón, vamos a ver, sí, certificados. Salarios anuales por, sí. No sé, ustedes lo tienen actualizado. Yo es que no lo tengo actualizado. ¿Cómo lo tienen ustedes? 34,000. También 34,000. Bueno, entonces aquí nada más pues cambiamos los Profe, ¿sí? pero es que dice 34,000 por mes. Ah, por mes. Ok, sí, gracias. No, ve. Hasta el profesor no lee bien. Sí, 34,000 por mes, sí. 34,000. Muchas gracias. 34,000 por 12 son 408,000 colones. Ahora sí, ya las cosas cambian, como dice Gorgojo. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí, por el factor de retorno, eso nos da un retorno de 10,000, los intereses, y aquí tenemos el asiento. ¿Verdad? Sí, gracias a ese aporte. Si es que no, yo llegué hasta 34 y no pasé el siguiente renglón, que dice por mes. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Son 408,000. Bueno, muy bien. Ese es el número 5. El número 6 tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Bueno, se lo voy a presentar aquí, pero se lo voy a explicar desde otro lado, un poco más distribuido, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad que tiene el número 6? La cuestión de la reserva de educación, ¿verdad? La reserva de la educación es el que tenemos ahí un poquito diferente. Bueno, antes de ver eso, entonces vamos a ver aquí, voy a devolverme, número 6, y aquí voy a hacer una. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos aquí? Voy a leer, dice cooperativa de consumo. Nota, las cooperativas de consumo no solo le venden al asociado, personas de consumo, que les hablaba anteriormente. Las cooperativas de consumo no solo le venden al asociado, por lo que hay que separar las utilidades provenientes de las ventas al asociado de las provenientes de las ventas a terceras personas. Aquí tenemos que hacer una separación de esas ventas. Y la utilidad de estas últimas, o sea, de terceras personas, se pasa a la reserva de educación, según lo que establece el artículo 82 de la ley. Entonces, vean ustedes que este tipo de cooperativas, además de venderles a terceras personas, pues esas ventas, el excedente que genere esas ventas, de acuerdo a este artículo, debe irse a la reserva de educación. O sea, no solamente va a irse el 5%, sino que debe adicionarse este otro monto, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando sucede esto, pues la línea del 5% con relación al total de excedentes, pues no tiene esa relación de un puro 5%, solamente una parte es un 5% y el resto es producto de otras ventas, ¿verdad? Entonces aquí ese 5% es engañoso, ¿verdad? Únicamente aplica sobre aquellas excedentes que se originaron producto de las ventas a los asociados. Bueno, entonces además dice, por lo tanto, no puede repartirse entre los asociados. Lo mismo sucedería en cualquier otro tipo de cooperativa que venda o preste servicios a no asociados.
lo que les decía, ¿verdad? Entonces, no solamente las de consumo, que también puede ser cualquier otro tipo de cooperativa. Solo se reparte el excedente proveniente de ventas hechas a los asociados. Bueno, muy bien, entonces aquí nos dice que la cooperativa Consumo Rápido RL tiene los siguientes datos, y nos dice excedentes, excedentes y pérdidas, 550,000, ventas totales, 1.445.000, la cooperativa tiene 1.500 certificados de aportación de 200 colones cada uno, el 8%. Los registros de control de ventas muestran los siguientes datos. 40 asociados se les vendió 7.500 en el año, 60 asociados se les vendió 6.000 colones en el año y 50 asociados perdón, se vendió, no compraron, sí, se vendió, exactamente, compraron 4.800. Entonces, o sea, la cooperativa le vendió y ellos compraron a la cooperativa, ¿verdad? Hacer los asientos de cierre y el pago a un asociado que pertenece al primer grupo, que tiene 4 certificados. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que hacer este asiento, ¿verdad? Tenemos que hacer este asiento. En primera instancia, nos dice que tenemos un excedente de pérdidas un excedente y pérdidas, pérdidas y excedentes de 550,000, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos. Entonces, muy bien, vamos a ver cómo vamos a ir separando cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, un toquecito. Voy a ir un toquecito. Bueno, Sí, sí, gracias. Bueno, les decía entonces, ¿verdad? Y que pues tenemos que ponerle atención a la reserva de educación, que es la que debe adicionarse de un monto que es producto de la proporción de las ventas a terceros, ¿verdad? Pero en términos generales sí aplica la totalidad de lo que la ley especifica, que sumando todos los porcentajes aplica, corresponde a un 25.5%. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos esto? Tenemos que sacar el porcentaje de las ventas que pertenece a los asociados. O sea, el total de ventas, ¿cuánto pertenece a los asociados? Bueno, entonces, ¿cómo sacamos eso? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un grupo, tenemos 40 asociados que se le vendieron 7.200, tenemos 60 asociados que se le vendieron 6.000 colones y tenemos 50 asociados que se le vendieron 4.800. Entonces aquí hacemos la multiplicación y vemos que del total vendido, del total de ventas de 1.455.888 colones pertenece a ventas de los asociados. De esa manera, pues tenemos un porcentaje de 61.031% de venta a los asociados, pues podemos decir que un 38.96 y 9.9, digámoslo así, sí, podría, pues la diferencia de esto, ¿verdad? Es simplemente de 1 menos 100%, de 100 menos, otra vez, en términos porcentuales, perdón. Un 38.96. Bueno, esto podríamos decir que son ventas a terceros, ¿verdad? Esto podríamos decir ventas a terceros. Ventas a terceros, ¿verdad? Entonces, una orientación podría quedar ahí, ¿verdad? Pero lo que nos interesa en este momento que es el total de ventas a los asociados. Bueno, muy bien, entonces del total de excedentes le retiramos lo que ya es fijo por reservas y obligaciones, un total que sí conocemos, un total de 25%, aplicamos un total de 164.250. Eso implica que quedaría por repartir 385.750. Bueno, muy bien. Proporcionalidad que pertenece a los socios. Bueno, entonces de esta cantidad,
solo podemos repartir a los socios lo que está proporcionalmente o el porcentaje proporcional de lo vendido. Y el total de proporcional de lo vendido son 61.031. Por lo tanto, eso implica una proporción de venta que le pertenece a los socios de 235.000. Eso es lo que le pertenece a los socios. Por lo tanto, le restamos esa proporción al total a repartir y nos damos cuenta que hay excedentes a terceros de 150.000 colones. Entonces, al tener eso, al tener los 150.000 colones, ¿verdad? A terceros, ¿qué tenemos? Estos 150.323.20, esos que son estos, ¿verdad? Le sumamos el 5%, que ya lo habíamos tenido, que ya lo teníamos tenido calculado aquí, ¿verdad? Que sería 550.000, ahí lo ven, por el 5%, que es lo que por ley en directo se va, ¿verdad? Entonces, implica que el total del 5% más el adicional de excedente producto de las ventas a terceros, esta totalidad es lo que registramos dentro de la reserva de educación. No sé si queda claro. Perdón. ¿Está claro, muchachos? ¡Yujú! Se la perdieron. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, pues ya teniendo este dato, pues aplicamos todo el asiento y aquí tenemos el excedente por pagar, ¿verdad? Entonces, el excedente por pagar, pues viene a ser la proporcionalidad que le pertenece a los asociados. Y a partir de ahí, bueno, y entonces todo lo demás, sacamos la proporcionalidad, excedentes contra ventas, tenemos el factor de retorno, que es 0.265, no, 20, ¿verdad? Términos decimales. Entonces, nos dice además que tenemos que hacer el asiento del pago de un asociado que está en el grupo de lo vendido 7.500, 7.200, a un asociado. Entonces, 7.200 por el factor de retorno, entonces nos dice que tenemos que retornarle en 1.908.87. Y tiene 4 certificados por 200, son 800, 8%, 64, y aquí tendríamos el asiento contable. Bueno, eso es precisamente, bueno, esta es la explicación, ya un poquito más detallada, más de cálculo, que es lo que nos presenta esta diapositiva, ¿verdad? Nos presenta esta diapositiva. Bueno, pero este aquí, perdón, este es el número 6. Aquí son 6, ¿cuánto era? A 200, al 8%, 1.500 certificados. Yo creo que aquí yo lo tenía por otra cantidad menor de certificados, no lo recuerdo. 4 certificados de un socio. No, está bien, eso está bien. Estos intereses son, aquí están, son 1.500 certificados a 200 al 8%, está bien. No sé si está bien eso. Sí, creí que lo había hecho mal. Que había tenido otros datos. Y aquí, pues, es la explicación de la reserva de educación, ¿verdad? Que ya, pues, vimos cómo sacamos eso ahí en Excel. Está un poquito más detallado que lo que explica por acá. Y aquí tenemos el asiento, que ya se los expliqué en el Excel. Y aquí tenemos, pues, el retorno, ¿verdad? También. Muy bien. Hasta aquí esta parte. Les voy a presentar, vamos, los otros, ¿no? Porque es un retomar de lo que he explicado en estos 5 ejercicios anteriores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí está el número 7,
que es una cuestión de asientos sencillos, simples, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en consideración a la hora de elaborar. Ese es el asiento de apertura. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Con esto se cierra el procedimiento. Sí, es ya usted más que conocidos ese procedimiento, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el asiento de cierre que nos pide ahí y el asiento de un asociado. Ya esos procedimientos son repetitivos, ¿verdad? El 8, la misma situación, los procedimientos repetitivos que ahí les queda. El 9, ahí tenemos, no hay nada diferente. Aquí lo que cambian son las fechas, ¿verdad? Yo tengo otras fechas y ustedes pues ahí tienen otras fechas. Nada más actualizan las fechas. Bueno.